Filosofía líquida. La historia humana es un enigma. Desde los albores de la civilización, el hombre se ha preguntado por el sentido de su paso por la Tierra. ¿Avanzamos hacia un destino luminoso o estamos atrapados en un ciclo eterno de repeticiones? En medio de guerras, revoluciones y catástrofes, surgen voces que buscan comprender más allá de los hechos. Una de esas voces fue la del filósofo ruso Nikolai Berdyaev, quien, en el exilio, escribió una de sus obras más influyentes, El sentido de la historia. La vida de Berdyaev, un filósofo en el exilio. Para entender el libro, primero hay que entender al hombre detrás de las páginas. Nikolai Alexandrovich Berdyaev nació en Kiev en 1874. Hijo de una familia militar, comenzó sus estudios en la Academia Militar, pero pronto los abandonó para dedicarse a la filosofía y al pensamiento crítico. Como muchos jóvenes de su época, se acercó al marxismo, pero no tardó en ver sus limitaciones. Intuía que había en el hombre algo más profundo que la economía y las estructuras sociales. Su vida estuvo marcada por el destierro. Fue arrestado por sus ideas, deportado a Vologda y, finalmente, expulsado de la Rusia soviética en 1922, junto con otros intelectuales. Vivió en Berlín y más tarde en París, donde moriría en 1948 en el exilio. Lejos de apagar su voz, la potenció. Fue allí, en medio de la nostalgia y la crítica al materialismo de su tiempo, donde escribió El sentido de la historia, el misterio de lo histórico. Berdyaev comienza con una afirmación sorprendente. La historia no es un simple conjunto de hechos. La historia es un misterio. No basta con registrar fechas, batallas o reinados. Lo histórico no puede reducirse a lo empírico ni a lo material. Para Berdyaev, lo histórico es una dimensión espiritual, profundamente ligada al destino del hombre y a la revelación de lo divino en el tiempo. Así, la historia se convierte en un drama, en una obra de teatro cósmica en la que el hombre es actor y testigo. Y como todo drama, tiene un principio, un desarrollo y un final. Hebreos y griegos han dos visiones del tiempo. Aquí Berdyaev plantea una comparación brillante. Para los griegos, el tiempo era cíclico. El mundo era contemplado como un cosmos armónico que se repite eternamente. No había historia en sentido pleno, sino un eterno retorno. En cambio, los hebreos introdujeron algo radicalmente nuevo, en la idea de un tiempo lineal, con principio y fin. La historia se entiende como un camino hacia un desenlace, y ese desenlace es de carácter mesiánico. De esta fusión entre la mirada hebrea y la herencia griega nacerá el cristianismo, que para Berdyaev representa la clave del misterio histórico. El cristianismo y el centro de la historia con Cristo, el tiempo y la eternidad, se encuentran. El acontecimiento de la encarnación es el verdadero centro de la historia. Allí lo divino entra en el tiempo humano. Berdyaev sostiene que el cristianismo liberó al hombre del miedo a las fuerzas de la naturaleza y abrió el camino para la ciencia y la técnica modernas. Pero, más allá de eso, le dio al hombre una responsabilidad espiritual inmensa, al vivir su libertad como parte del drama de la historia universal. La historia ya no es un círculo ni un simple avance ciego, es una trayectoria con sentido, orientada hacia el reino de Dios, el renacimiento. El humanismo y su crisis. Berdyaev dedica capítulos memorables al renacimiento y al humanismo. Admira su belleza, su vitalidad, su confianza en el hombre. Fue una época de descubrimientos, arte y ciencia. Pero advierte también que ese entusiasmo terminó degenerando en un humanismo cerrado a lo divino. El hombre, separado de Dios, quedó atrapado en la técnica, en la máquina y en una visión materialista de la vida. El ideal del humanismo, que buscaba la dignidad del hombre, terminó por disolverse en un vacío espiritual. La teoría del progreso y sus límites
Uno de los momentos más lúcidos del libro es la crítica a la teoría del progreso. Durante siglos, la modernidad creyó que la humanidad avanzaba inevitablemente hacia un futuro mejor. Cada generación pensaba estar más cerca de la perfección. Pero Berdyaev nos advierte, el progreso material no implica progreso espiritual. Podemos dominar la naturaleza, volar más rápido, construir máquinas más poderosas, y sin embargo, seguimos siendo los mismos seres frágiles, capaces de guerras, odio y destrucción. La historia, dice, no puede reducirse a progreso. Su sentido último es escatológico, apunta al final de los tiempos, al reino de Dios. La tradición, el mito y la memoria en contra de la razón ilustrada, que buscaba destruir los mitos y reducir la historia a datos fríos, Berdyaev reivindica la tradición y el mito. ¿Por qué? Porque en ellos se conserva el alma de los pueblos. La tradición no es un simple recuerdo. Es un vínculo interior con el destino de la humanidad. El mito, lejos de ser invención, es una forma profunda de verdad. A través de los mitos, la memoria popular guarda símbolos que revelan el sentido de la historia. La libertad creadora y el destino humano en última instancia. El corazón del pensamiento de Berdyaev es la libertad creadora. El hombre no es esclavo del destino, ni prisionero de la historia. Cada persona participa activamente en el drama cósmico. Pero esa libertad es ambivalente, puede usarse para el bien o para el mal. De hecho, la historia comienza precisamente con la libertad para el mal. Sin esa posibilidad no habría drama histórico. El destino de la humanidad no está escrito en la piedra. Se juega en cada decisión, en cada acto, en cada generación. El sentido de la historia después de recorrer guerras, religiones, revoluciones y crisis, Berdyaev nos deja una certeza. La historia no se agota en lo material ni en lo político. Es, en esencia, un camino espiritual. El sentido último de la historia no se encuentra en los imperios ni en el progreso técnico, sino en el encuentro entre el hombre y Dios. Así, cada época, incluso la nuestra, con sus catástrofes y contradicciones, es también una oportunidad, la oportunidad de abrirnos al misterio de la eternidad. Este resumen no es el final, sino el principio. Lee el libro, vive la experiencia completa y vuelve para seguir dialogando aquí, en Filosofía Líquida. Suscríbete y comparte. Lectura recomendada: El sentido de la historia de Berdyaev. Nikolai. Filosofía Líquida.